Permanentemente estamos hablando de economía, de las compañías, de la necesidad de ocupar algunas posiciones y del otro lado no tenés aquellos que puedan o que califiquen para ocupar esas posiciones. Mucho tiene que ver, gran parte de este problema en Argentina tiene que ver la educación. Por eso cuando encontramos este trabajo, un documento bien extenso, tiene unas 40 páginas, dividido en 6 ejes, ya planificando el 2023 desde Juntos por el Cambio. Allí distintas corrientes de la coalición acordaron estos puntos principales que deberá respetar el candidato si es que ganan el próximo 2023. Algunos de los puntos: evaluar y acreditar los institutos de formación docente, evaluar a los maestros en ejercicio, desarrollar un registro nacional de docentes con historia profesional y desempeño, entre otras cosas. Dentro de ese grupo de profesionales, o entre el grupo, está Susana Decibe, fue ministra de Educación de la Nación y pertenece a la Fundación Encuentro Federal. ¿Qué tal, Susana? Eduardo Serenellini, buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias, Susana, muy bien. Bueno, en principio estos puntos, bienvenidos. ¿Cómo llegan a esta conclusión y a este trabajo tan extenso, Susana? En realidad es un trabajo primero de diagnóstico de dónde estamos parados y luego de este diagnóstico bastante pormenorizado elegimos ejes de trabajo para abordar en una agenda de mediano plazo, ¿no es cierto? Porque que requiere un sólido acuerdo político para sostenerla en el tiempo. Es decir, nosotros tenemos la experiencia de intentos de reformas que se abandonan y en una sociedad como la nuestra, tan segmentada cultural y económicamente, la educación es la que más ha sufrido. Por lo tanto, la agenda tiene que ver con sostener en el tiempo reformas en las que prácticamente hay acuerdos profundos, que es un gran avance, ¿no? Y esos acuerdos tienen que ver con ejes. El primero es el eje de gobierno de la educación. La educación hace tiempo que está sin una brújula que la conduzca, es decir, hay una ficción de gobierno. Hay un detalle de cómo se debiera, cómo está estructurada la educación en la Argentina y cómo no se cumplen los acuerdos dentro del Consejo Federal y dentro de las leyes marcos. Es decir, realmente no se cumplen, por lo tanto hablamos realmente de una ficción que hay que poner en foco para que haya una conducción que tenga un objetivo y que pueda tener metas y que éstas se midan. ¿Cuánto tiempo hace que no tiene esa conducción la educación en Argentina? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué gobierno? Bueno, en realidad yo lo que entiendo es que cuando se hace la gran reforma después de la transferencia de los servicios, la Ley Federal de Educación por los 90, sí. Y se encara un organismo nuevo, un ministerio que decíamos sin escuela, pero para todas las escuelas del país, se estructura un ministerio para gobernar este sistema en base a acuerdos federales de qué se enseña, de cómo se evalúa, cómo se mide, cómo se acreditan los saberes, etcétera. Es un engranaje que tiene que cumplirse en cada actor del sistema, es decir, a nivel nacional, provincial y en el nivel de las escuelas, es decir, es como un sistema en 3 niveles. Que si esto se rompe o esto en algún lugar de ese tránsito no se cumple, bueno, en las aulas no pasa lo que decimos que debiera pasar, y esto es lo que ocurre, es decir, muchas de las reformas propuestas no llegan a las aulas, es decir, es una simulación, ¿no es cierto? Se aprueban en el Consejo Federal las políticas y luego no llegan al aula. ¿Cuánto, Susana, tenemos de educadores y trabajadores de la educación, que no es lo mismo? Bueno, el capítulo docente, ustedes lo pueden ver en el trabajo, es un tema esencial, ¿no es cierto? Es decir, acá es decir, cómo se forman, en qué lugares, y esto es otro
de las prácticas abandonadas, es decir, hay acuerdos de qué es lo que se debe enseñar en los institutos y cómo se acreditan estas instituciones, es decir, cómo se las evalúa y se dice si están en condiciones o no de formar docentes. Esto no se hace. Por lo tanto, no podemos decir que hay una política tampoco de formación docente en el país, y se han aumentado la cantidad de instituciones, igual que si fueran soluciones laborales para distintos municipios, sin ninguna consideración de las necesidades que tiene el sistema educativo de formar en determinados perfiles. Entonces han crecido de manera totalmente desorganizada, como están ahora aumentando las universidades, porque estamos haciendo lo mismo, es decir, hay una creación que tiene más que ver con lógicas políticas que con las necesidades. O sea, más política partidaria y militancia que otra cosa, que educación. Entonces, yo creo que sí, que la política ha invadido campos que debieran mantener el profesionalismo y el objetivo que requieren, y en educación esto es grave, ¿no es cierto? Entonces todo eso hay que volverlo a su lugar y reacreditar a las instituciones, ver cuáles están en condiciones de seguir cumpliendo sus funciones. Por eso digo, esta es una agenda de mediano plazo. Sí, entiendo. Cuénteme, ¿coinciden en la educación gratuita, mantener la educación gratuita sin límite de estudio, de permanencia, etcétera? ¿Coinciden en eso? Sí, la formación es gratuita. Ajá. Y es uno de los valores de la educación de la Argentina. El problema es que debiera ser mucho más estricta en materia de resultados, ¿no es cierto? Y en todo sentido, es decir, la calidad de las instituciones y la progresión en los estudios de los alumnos, porque nosotros tenemos índices bajísimos de egreso, tanto a nivel de los terciarios como de las universidades. Y esto es un sobrecosto enorme para el sistema. A ver, estoy hablando con Susana Decibe, socióloga, fue ministra de Educación de la Nación entre el año 1996 y 1999. Hablo con industriales y permanentemente nos comentan la necesidad de tener oficio, mano de obra, ocupar mano de obra con oficio, y mucho hacen foco en la desaparición de las escuelas técnicas. ¿Cuánto tuvo que ver su gestión en esto, Susana? Bueno, a ver, las escuelas técnicas, lejos de haber desaparecido, han aumentado. En realidad, no, eso es una mentira. Cuando en los 90 se instaló la reforma de las escuelas técnicas, agenda que lamentablemente se abandonó, era la reforma de instituciones que debían ser más flexibles en su organización y más vinculadas a los distintos sectores de la producción y del trabajo. Por lo tanto, hubo una política que creó el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y en esa institución se hicieron los acuerdos con cada sector de los servicios y de la producción para ver cuáles eran los perfiles profesionales que requería el sistema. Se hizo un estudio en profundidad con cada uno de los actores, hasta con los jefes de personal de las empresas líderes, donde había habido cambios tecnológicos. Es decir, hubo una política muy estructural de hacia dónde debían ir las escuelas técnicas. Lo que pasa es que el gremio no estaba de acuerdo. Entonces instalaron que estábamos cerrando las escuelas, cuando no se cerró ninguna escuela, todo lo contrario. Algunas se renovaron, pero esta política se abandonó, como se abandonaron tantas otras, y se volvió a la escuela rígida anterior, que tiene un abandono del 70% de la matrícula. Por lo tanto, uno de los temas fundamentales es, de nuevo, la formación técnica, en una línea de trabajo flexible, como recuperar esta cosa de tener una oferta modularizada para que los alumnos puedan entrar y salir, pero con módulos que le permitan ir ascendiendo en una formación profesional. Claro, porque lo entiendo perfecto, Susana, me parece muy actualizado en relación a lo que está ocurriendo en el mundo. Está pasando eso, carreras cortas, etcétera, y mucho más flexible. Ahora, en el campo del trabajo, un bache se generó en algún momento, por eso no hay mano de obra, no hay oficio.
Pero ¿sabe qué A se ver. llevó la educación técnica, la matrícula? Se la llevó el cierre de las fábricas. Usted acuérdese cuando asume el presidente Alfonsín y decía, vamos a levantar las persianas de todas las fábricas. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, claro, Sí, obvio, sí. ahí se terminó la matrícula de la escuela técnica. Es decir, no era interesante para los chicos ir a una escuela porque luego no había trabajo. Es decir, el golpe a la escuela técnica se lo da la muerte de la industria en la Argentina. Entonces, que pierde matrícula, no es que se han cerrado las escuelas. Hoy pasa lo contrario, hoy hay una enorme demanda de los chicos para ir a formarse en escuelas técnicas, y a esto hay que responder con una escuela realmente actualizada, y más aún, una escuela técnica abierta a la formación de desempleados, a la formación, a la actualización profesional de trabajadores, a chicos de la escuela secundaria común que deben, también la escuela secundaria común debe formar para el trabajo, que es otra de los acuerdos dentro de este documento, y tiene que ver con cambiar la escuela secundaria y hacerla mucho más productiva e interesante para la demanda que tienen los jóvenes actualmente. Los chicos hoy, ¿ustedes consideran, salen del colegio secundario para poder ingresar a una universidad? ¿En qué condiciones? Bueno, muy malas. En realidad, los resultados de todas las evaluaciones nos dan muy pobres resultados de aprendizaje. Por eso, otro de los ejes es justamente las trayectorias escolares y cómo la importancia no es solo enseñar, sino el aprendizaje. Entonces el eje está puesto mucho en el aprendizaje, y para eso lo que se está proponiendo es una capacitación en servicio, además de transformar la formación de los docentes, una capacitación en servicio que nos permita hoy dar un salto cualitativo importante, no solo en la actualización científica de los docentes que están trabajando dentro de las escuelas, sino en los modos de enseñar. Y esto es un cambio que incluye nuevas tecnologías y avances en los modos en que la gente aprende, que han cambiado notablemente, y nuestra escuela está muy desactualizada con respecto al conocimiento, a cómo se aprende y a los modelos de enseñanza. Hablando de modelos de enseñanza, cómo se aprende y conocimiento, ¿qué porcentaje le da la militancia hoy docente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, mire, yo acá, esto va más allá del documento, ¿no? Yo creo que cuando se ha retirado el Estado y los gobiernos del manejo de la educación, el lugar lo ocupa siempre alguien, y acá lo ocupan los gremios. Entonces yo creo que acá hay una responsabilidad compartida. Es decir, cuando la provincia de Buenos Aires tiene una incidencia enorme, el gobierno, que se le ha dado el gremio, pero se le han dado los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, uno critica los días de licencia, por ejemplo, de la docencia, sin embargo, es absolutamente legal, está contenida en el régimen laboral. Por lo tanto, otra de las propuestas en el capítulo docente es generar una nueva carrera profesional docente, es decir, que incluya la formación, pero que incluya el desempeño, el ascenso de acuerdo al desempeño, a la que tenga premios y castigos, y que tenga una escala salarial acorde con la importancia de lo que significa un educador, ¿no? Está claro, está claro. Gracias, Susana, muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Susana Decibe, ex ministra de Educación de la Nación.